Bueno, en un principio quería hacer otro video, pero como tengo tiempo limitado pues preferí hacer este video de acá en vez de no subir el último video del año. En fin, que quería hablar del poder de Dreaming Moon una vez más, y básicamente hacer lo mismo que hice en el video anterior pero mejor explicado y abarcando también a otros personajes que no mencioné. ¿Por qué estamos discutiendo por lo que hemos creado? ¿Acaso somos mortales? Créeme, no somos tan diferentes a ellos. Empezando con el segundo personaje más sobrevalorado de la serie en cuanto a poder, empecemos con sus únicas 3 hazañas. Empecemos con el segundo, que se trata de que, el creador y el guardián de los sueños crearon dimensiones para encerrar a las entidades del mal dentro de ellas y bueno, la escena habla por sí sola. Un rato, mi hermano y yo recuperamos nuestros poderes. Sospechamos que Luna nos había liberado del sello que nos mantenía débiles. No perdimos tiempo, y lo primero que hicimos fue encerrar de nuevo a las entidades dentro de dimensiones a las que solo se podía acceder por medio de portales, los cuales ahora solo mi hermano y yo podíamos abrir. Así es, nunca se mencionan que alguno de los dos hayan creado alguna dimensión o algo así, solo que los dos encerraron a las entidades dentro de dimensiones que solo se podía acceder por medio de portales, algo que fácilmente puede ser hecho con el axe de creación de portales, así que esto solo queda como una hazaña de BFR en vez de algo que tenga que ver con la creación de dimensiones. El segundo es el más famoso y es que supuestamente el guardián de los sueños creó el mundo de los sueños debido a estas menciones. No tan deprisa. Tú y yo tenemos un asunto que aclarar. Viejo inútil. ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí? Creo que tengo muchas razones por las que presentarme ante ti. Y la principal es que estás en mis dominios y ya has estado aquí demasiado tiempo. Puede que tu poder sea mayor, pero eso no te da derecho a irrumpir en mis dominios. ¿Cuál es el problema? ¿Que nuevamente decir solo mis dominios o que ya no es el guardián de nada? Esto por sí solo no demuestra nada en realidad, ya que es solo un gobernante, cosa que se muestra en el propio epílogo gracias a lo que dice el Gran Padre. La vida nacerá de ellos, y vosotros seréis los encargados de mantener su orden. Mientras lo mantengáis, nada empeorará el estado de mi sueño, ni de las vidas que nacerán en él. Sed conscientes de ello. Nunca debéis dejaros influir por el poder, ni por la codicia de éste. Me gustaría que hicieran de mi creación un buen sueño. Encontrad lo mejor de él. Ofreced oportunidad a los que siembran el bien. No los llenéis de miedo ni de odio. Así es, los roles del guardián y el creador se basa solo en ser guardianes y en dar orden. Si alguien intenta argumentar que esta es una hazaña compartida porque el padre dice que los 3 serán creadores de un universo, pues esa mención es una tontería en sí misma, porque después de ella el propio padre menciona que el hecho de crear el universo es su creación en individual y que es su sueño. Hijos míos, os he reunido para ser testigos de mi gran legado. Pero solo algo puede construirlos. Un sueño. Mi sueño. A partir de él, nacerá todo lo que debe ser llamado. Los hogares en la inmensidad del espacio formados por aire, tierra y agua. La vida nacerá de ellos. Y vosotros seréis los encargados de mantener su orden. Mientras lo mantengáis, nada empeorará el estado de mi sueño, ni de las vidas que nacerán en él. Me gustaría que hicieran de mi creación un buen sueño. Encontrad lo mejor de él, no ser que la aguja sea levantada de éste. Si alguien levanta la aguja, despertaré. Y será el fin de mi sueño. Y con mi despertar, pondré punto y final a mi creación. Y como ya dije, el propio padre solo menciona a sus 2 hijos como gobernantes, que le van a dar orden y en que le den oportunidades a los que siembran el bien.
Por lo que sí, el padre es el único que se lleva el mérito de crear su universo y el mundo de los sueños. Otra cosa que también manda por la borda el argumento de que supuestamente el guardián de los sueños creó el mundo de los sueños, es directamente toda la trama de los últimos episodios, con el guardián de los sueños queriendo evitar que Luna transformada en miedo despierte al padre que, como él mismo dijo, al despertarse destruirían ambas dimensiones, asimismo diciendo que si el padre despertaba no habría nada que salvar en el mundo de los sueños ni en el de los humanos. Debo salvar a mi padre y a mi hermano. Pero para ello, debemos enfrentarnos a las entidades del mal, hasta llegar donde descansa mi padre. Si lo despiertan, no quedará nada que salvar, ni en este mundo, ni en el de los humanos. Por lo que no, el guardián no creó el mundo de los sueños, y esto me lleva al último argumento. La única razón por la que dicen que el guardián podría sobrevivir a la destrucción del universo es por este diálogo del epílogo. El mundo que has creado está cada vez más lleno de odio y miedo. Lo veo en las almas de los mortales. Tu sueño se está convirtiendo cada vez más en una pesadilla. A veces siento la necesidad de levantar esta aguja y acabar con todo este mal. Pero por suerte, creo y siento que aún hay esperanza. Sí, aún hay esperanza para tu sueño. Cosa que no respalda de ningún modo que el guardián pueda sobrevivir a su destrucción, sobre todo porque al despertar al padre todo se destruiría, y el guardián de ningún modo podría sobrevivir a eso, pero incluso si asumimos que sí puede, no sabemos cómo se destruiría el mundo de los sueños, este fato ocurre de manera desconocida, si bien sabemos que la dimensión se va a destruir. Para que el guardián escale a la destrucción de un universo él tiene que recibir daños para empezar, si el mundo simplemente deja de existir, él no está recibiendo nada. Para que él tenga resistencia comparable a la destrucción del universo este debería ser destruido de una manera en la que él fuera golpeado por el daño, como una explosión. Simplemente no recibe ningún daño y por ende la hazaña se cae, y bueno ahora ya puedo pasar al siguiente personaje. Yo soy el que ha nacido de la muerte, del miedo a lo desconocido, de los gritos y de los llantos de los seres humanos que luchaban por vivir en vano. Pasamos al personaje más sobrevalorado de la serie, así es el conejo fan del NTR. En fin, vamos a pasar a su única hazaña, que es la que supuestamente afecta el mundo de los sueños. Pero la única respuesta fue el silencio y la oscuridad. La luz desapareció como la llama de una vela que se ha apagado con el viento. Envolvió a los dos en un instante. Solo un rugido que venía de las profundidades invisibles rompió aquel silencio sepulcral. Con una voz que Brian pudo reconocer. Te encontré. Extranjero. En fin, que hay dos razones que demuestran el por qué Till en realidad no afectó el mundo de los sueños. Aparte de que no se muestra de ningún modo que la oscuridad de Till afecte todo, aparte de solo la zona en donde están, sino que en realidad solo estaba afectando el sueño de Brian. ¿Cómo sabemos que esto es así? Muy simple, recordemos que los sueños se crean de esta forma. ¿Esto es el infierno? No. Esto es tu mente. Cuando los mortales abandonáis la vida, vuestra mente crea un lugar en el que podéis existir, entre vuestros recuerdos. ¿Cómo esto es relevante?
Bueno, volvamos al capítulo 4, acá Brian en una de sus aventuras en el mundo de los sueños se encuentra a Tilly, mismo que después de asustarle hace que Brian le dé un nombre de manera indirecta, liberándolo y devorando a Brian en el proceso. Aquí es cuando Brian muere y es condenado a vagar por el mundo de los sueños. Recordemos que cuando un mortal muere un sueño es creado en el que reside. Muchos de los mortales sueñan con un cielo o un infierno, pero sus almas solo pueden hallar su estancia en sus sueños. Por ende ahora Brian en el episodio 5 está en su propio sueño. Al final de este episodio Tilly entra al sueño de Brian y aquí la hazaña donde todo se oscurece ocurre, donde pasamos al episodio 6, donde Tilly persigue a Brian y a Stephen y termina devorándolos a ambos, donde al final este es encarado por el guardián de los sueños y estos empiezan una pelea hasta que llega el creador a interrumpirlos, donde Tilly decide irse y su oscuridad se va con él. Si notan el patrón, Brian es asesinado por Tilly, donde su sueño es creado y este le cuenta su pasado a Stephen, donde Tilly entra al sueño de Brian para matarlo, cosa que consigue, llena el mundo de oscuridad, se come a Brian y a Stephen, el guardián de los sueños se enfrenta a Tilly, el creador llegaba a detenerlos y Tilly se va llevándose su oscuridad con él. Por si no quedó claro, toda la pelea ocurre dentro del sueño de Brian, por lo que solo oscurecer el fondo no implicaría de ningún modo que Tilly afectara el mundo de los sueños en su totalidad, o siquiera el sueño entero, debido a que no se sabe si lo cubrió todo o solo una parte. También la segunda parte para tumbar esto es la nada en sí misma, la nada como tal es la profundidad del mundo de los sueños siendo el fondo. Cuando el alma de un mortal muere, solo queda la nada. Un lugar donde los recuerdos desaparecen y solo queda el olvido. ¿Dónde estoy? Se encontraba solo en su inmensidad pura, vacía, limpio de recuerdos, pero su paz se vio interrumpida. Las almas empezaron a llegar, una tras otra. Olvido siempre había sido un ser puro, que forma parte de nuestro mundo. Pero en aquel momento, su corazón libre fue consumido por el miedo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Parad! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? Su espíritu descendió hasta las profundidades del mundo de los sueños. Y en efecto, cuando Brian es enviado a la nada, este lugar está completamente intacto, blanco como siempre, lo que indica que efectivamente la oscuridad de Tilly no afectó de ninguna manera la totalidad del mundo de los sueños, y antes de que alguien lo diga, no, esto no ocurre después de la pelea de Tilly y el guardián, al contrario, ambas escenas están ocurriendo de manera simultánea. Mi enfrentamiento con aquella criatura quedaría en segundo plano ante lo que estaba ocurriendo en otro lugar. La oscuridad de Tilly solo está presente en el sueño de Brian, por lo que ya podemos concluir que esta Tilly no afectó el mundo de los sueños, sino que solo su oscuridad se quedó dentro del sueño de Brian. Que esa es otra, toca hablar de la oscuridad de Tilly otra vez, la que supuestamente actúa por un borrado existencial por esta frase. Yo no pude evitar preguntarles hacia dónde iban. Uno de ellos me miró, con un ojo que se podía ver de entre las vendas de su cara. Pude oír una voz ronca que me decía: nosotros nos dirigimos hacia la senda del comienzo. Queremos hallar un nuevo comienzo. Nos hemos visto afectados por el desastre y deseamos huir de él. De donde venimos solo hay desastre. Solo hay muerte, enfermedad, miedo, destrucción. Donde la lluvia no alcanza y solo queda oscuridad. Deberíais marcharos de aquí lo antes posible. La oscuridad lo consumirá todo. Antes de que yo también perezca entre las fauces de la oscuridad. Me gustaría saber cuáles son vuestros nombres. Básicamente por decir que la oscuridad consumirá todo, y que el monje fue entre comillas borrado por su oscuridad.
Si bien decir que la oscuridad lo consumirá todo podrá sonar a que lo borra, el problema es que nuevamente esta frase no es literal, hay ejemplos donde personas son envueltas por la oscuridad de Till y a estas no les pasa nada hasta que el propio Till actúa y decide atacar, algunos de estos casos están en los llamados casos de supervivientes de Till. Ejemplos de esto no son precisamente pocos, está el caso de la chica que atacó en su departamento haciendo que un avión se estrellara. La historia del militar alemán que fue acosado por Till. El niño que fue atacado por Till en su casa y que logró sobrevivir. El caso de Alexander y los soldados alemanes, los cuales murieron devorados por Till, estos últimos intentaban defenderse pero Till se los comió y al mismo tiempo Till al encontrar a Alexander y que su oscuridad lo rodeara no fue borrado por esta misma sino que fue hasta que Till atacó para devorar lo que fue el fin para él. Ruidos muy fuertes. Provenían del exterior de la celda. Mis esperanzas de vida vuelven a revivir. Quizás sea el ejército americano o francés. Por fin podrán sacarme de esta celda del demonio. De repente oigo gritos. Gritos que surgen de los ecos de otros gritos más fuertes y terribles. Empecé a pensar que realmente quizás no era el ejército. Miré por la rejilla de la puerta de mi celda. Solo veía oscuridad. Solo podía oír los gritos y disparos a lo lejos. Y entonces durante un rato se halló el silencio. Solo podía oír mi respiración. La puerta se abre chirriante. Una brisa fría entra en la celda. Fuera solo hay oscuridad. Una tenebrosa oscuridad. Respiraba profundamente. Yo estaba temblando de miedo. Sabía que era el fin. No debía haber salido de la celda. Marianne. Lo siento mucho. Justo enfrente mía, vi a la criatura de mi pesadilla. Estaba frente a mí. Pero pude ver mejor su forma. Parecía una cabeza de conejo. Pero tenía una sonrisa macabra y afilada de la que brotaba sangre. Esa cosa se me engulló con sus fauces antes de que pudiera gritar. La oscuridad se apoderó de mí. Y con ella hallé la muerte. Para siempre. De hecho esto incluso pasa en el propio video, con la oscuridad engullendo a Thalgo y Valeria solo para que no sean borrados y en cambio, Valeria sea solo asesinada cuando Till la devora viva enfrente de Thalgo. También pasa con el propio Brian y Stephen, los cuales tampoco son borrados por esta misma. Si bien uno podría argumentar que Till controla esto de alguna otra forma, la verdad que tiene más sentido que la oscuridad no borre y sea Till el encargado de ocasionar las muertes o que la oscuridad o que si lo haga. Lo peor del caso es que ni siquiera lo del random sirve como prueba fija, pues cuando la oscuridad los engulle a los tres, cuando encienden una luz aparece Till en el lugar donde estaba el tipo, lo que implica que Till antes estaba o estuvo atrás de él. Y bueno, no es como si hubiera sido la primera vez que Till ataca a alguien por la espalda, sobre todo porque sabemos que a Till le encanta comerse a sus víctimas porque le gusta la sangre. Siguiendo, podrían decir que Till sería universal por escalarse Thalgo, debido a que este le dio sus poderes y eso lo haría escalar de él, siendo que este Thalgo puede destruir el mundo. El problema es que a diferencia de la invocación de Thalgo, esta versión de Thalgo no puede destruir el universo, sino que va a destruir el planeta, ya que él dice que va a destruir la existencia de la humanidad, que los humanos son el mal personificado y que va a acabar con el mundo, siendo una hazaña planetaria. Yo estoy aquí con el propósito de poner fin a vuestra existencia. No te imaginas el mal que hay en este mundo. Sois las criaturas más fáciles de poseer por el mal. Los seres humanos sois el fruto del mal personificado. Esta es mi historia. Y ahora he decidido acabar de una vez por todas con el mundo. Aunque te parezca simple. Cantaré con mis 6 lenguas la canción que me cantaba Valeria cuando ella estaba viva. Y cuando cante la 7ª todo terminará. En efecto, Till es planetario vía hacks de manipulación del sonido. Siguiendo y ya para acabar con Till, vamos a hablar de 2 de sus hacks, su existencia abstracta y su manipulación conceptual.
Empecemos con la primera, que es la más sencilla. Ahora supuestamente Till debería tener manipulación conceptual por afectar el mundo de los sueños, el cual, como ya repetí en otro video, es un mundo onírico y mental que representa la infinidad de la mente humana y demás weas, pero esto directamente se cae cuando primero ya sabemos que Till no afectó todo el mundo de los sueños y que lo único que realmente que hizo fue oscurecer el sueño de Brian. Si uno intenta argumentar que esto aún debería ser un tipo de manipulación conceptual, aunque limitado, porque si todo en el mundo de los sueños es onírico, entonces la luz también lo sería. Sin embargo, no veo cómo esto califique como un tipo de manipulación conceptual. En primer lugar, para que esto tuviera sentido, Till tendría que estar manipulando el concepto de luz para ser considerado manipulación conceptual. Sin embargo, el simple hecho de que Till usara su manipulación de la oscuridad para que el sueño de Brian pasara de ser blanco a negro, y que cuando este se va el sueño vuelva a aparecer la luz, no involucra nada como tal. Till no está manipulando ningún concepto, lo único que está haciendo es llenar el lugar con oscuridad, tapando la luz para dejar el lugar a oscuras. Lo único que hizo fue alterar el ambiente, pero con esto no está afectando de ningún modo el concepto de luz o alguno por el estilo. También otro argumento es que Till debería tener manipulación conceptual porque al poseer a Thalgo hizo que la maldad que había dentro suyo empezara a emanar de él, siendo esto emociones como el miedo, el odio, la desesperación y la propia destrucción. Y entonces me hundió los ojos con los dedos pulgares de sus manos, viendo solo oscuridad. Entonces pude sentir que a través de mis ojos la criatura empezó a poseerme. Cuando ésta se halló dentro de mi alma, pude darme cuenta de que a pesar de que yo no tenía ojos, podía ver entre la inmensidad de la oscuridad. Empecé a gritar y a maldecir en una nueva lengua que no había conocido hasta ahora. Era el idioma de esa criatura. Mi cuerpo. De él emanaba el miedo, el odio, la desesperación y la mismísima destrucción. Sin embargo, no veo que tenga esto como un tipo de manipulación conceptual. Thalgo ya poseía esas ideas dentro de sí y lo único que Till hizo al poseerlo fue que esas emociones emanaran de él. Has conseguido escapar del merodeador de las sombras. Debes de ser el único que lo ha conseguido. Puede que se deba a que estás unido a esa chica. Si estuvieras solo, hubieras sido engullido sin la más mínima posibilidad de escapar. Debes protegerla porque ella te protege a ti. Veo en ti un mal profundo. Algo que está deseando salir. Creo que ella no solo te protege del merodeador. ¿Qué concepto se supone que está manipulando? No puede ser el de emociones porque no hizo que Thalgo tuviera esas emociones de la nada, él ya las tenía y lo único que hizo Till al poseerlo fue liberarlas. En cuanto a su existencia abstracta, bueno, Till sí la posee, pero nuevamente es tipo 2 en vez de tipo 1, por cosas que ya expliqué. Vamos, que el mundo de los sueños es un mundo abstracto y mental y todo lo que quieras, pero hay una cosa que es innegable y es que los seres dentro de él tienen cuerpo físico en vez de ser solo espíritus o ideas en sí. Odio y mentira tienen ambos cuerpos físicos, uno literalmente se clava alfileres en la piel y siente dolor. Me sorprende lo mucho que recurren a la mentira los hombres y mujeres de este mundo. ¿Ves todos estos clavos y alfileres de mi cuerpo? Cada uno es una mentira. Y como puedes ver, hay bastantes. Día a día, me clavo hasta 10 alfileres y clavos. Yo me sorprendí cuando dijo que él mismo era el que se clavaba esos alfileres y clavos. Así que le pregunté, ¿no te duele cuando te perforas la piel con ellos? Al oír mi pregunta, la criatura soltó una risa que parecía burlona. Y cuando paró de reír me dijo, por supuesto que siento dolor. Un dolor terrible. A veces no puedo evitar gritar de dolor. Me atravieso yo mismo mi propia piel con estos malditos metales. Me iría de aquí, pero como ves estoy enterrado. Tengo que cumplir mi condena como mentira. Yo me compadecí por esa criatura, y le pregunté, si te duele, ¿por qué te haces esto? La criatura me miró con seriedad y me respondió con una voz ronca. Yo me hago esto sabiendo que me duele, al igual que tú mientes sabiendo que estás mintiendo. Otro tiene metales clavados en la cabeza y directamente está encadenado. El propio Till tiene un cuerpo hecho de carne y sangre, al igual que otros personajes como Douglas o el creador. A locura le pueden atravesar también uno de sus ojos con una escoba y vamos, que incluso los espíritus y almas tienen forma física dentro del mundo de los sueños, siendo que Till al devorar a Brian admito que le encantaba el sabor de la sangre. Sangre.
resulta hasta repugnante. Lo que indica que Brian incluso dentro del mundo de los sueños conservaba su cuerpo físico, pues Till lo devoró 2 veces, y en la segunda ocasión donde ya debería ser solo un alma su cuerpo físico lo seguía conservando. Esto confirma que el mundo de los sueños como tal no es puramente abstracto, sino que parece ser un lugar donde lo físico y lo mental coexisten, con los conceptos abstractos adoptando formas tangibles, y las almas que conservan cuerpos físicos, así que afirmar que todo debería ser no físico solo por ser un plano mental en realidad carece de sentido por cosas que muestra la propia serie. La única manera en la que Till aún así pudiera tener existencia abstracta es que su forma física solo sea un mero avatar que usa su forma real, pero esto no es así, pues Till nunca ha mostrado este tipo de hazañas y la única vez que su cuerpo real fue destruido este quedó completamente incapacitado, siendo que el propio creador menciona que solo logró salvar algo de su forma. Hoy, mi mascota, pude salvar algo de su forma, pero ahora es inofensivo, y más bien parece un parásito inútil. En fin, creo que esto ya demuestra que Till solo tiene existencia abstracta tipo 2, Till no escala a multiversal bajo, uno podría decir que sí por escalar de Douglas el cual es multiversal bajo, sin embargo esto solo es una hazaña de Ape que usa axe de creación y que no escala el físico de Douglas, aparte Till no tiene axe de creación así que no debería escalar de él de ningún modo. Pude ver cómo destruía el palacio, y de allí surgieron las entidades. Así que ahora pasemos a los siguientes personajes. Bueno, los penúltimos personajes que revisar serán las entidades del mal, las cuales solo tienen una hazaña donde supuestamente afectaron el mundo de los sueños. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? Su espíritu descendió hasta las profundidades del mundo de los sueños. Era un ser indefenso en un mundo consumido por el odio, las mentiras, la locura y el miedo. Pero esto es una hipérbole, pues decir un mundo sumido por X cosa es una hipérbole, siendo una figura retórica que consiste en este caso en exagerar de manera desproporcionada una realidad, pero hay otra cosa que desmiente esto y es que realmente el hecho de que el mundo de los sueños fuera afectado o altera no se debe a las entidades del mal, sino a Luna. En el episodio 8 se muestra cómo Luna asesina a Till y justo después de eso el mundo de los sueños es warpeado, una parte de él convirtiéndose en senderos de sangre y carne. Ahora podemos aliarnos. Juntos estableceremos un orden donde nos alimentaremos de los frágiles corazones de los humanos. ¿Qué me dices? No. ¿Y con solo un ataque? Y la muerte de Till es un suceso que ocurre antes de que Luna libere a las entidades del mal, haciendo imposible que esta hazaña de Reality Warping sea de las entidades, sobre todo que más adelante se ve y confirma que las entidades del mal solo estaban causando caos en el mundo de los sueños en vez de afectarlo directamente con alteración de LS realidad. Acabó con la existencia del asesino de su amor. Después me atrapó en sus fauces y no pude hacer nada por evitarlo. Te despojó de tu poder, liberó a las entidades del mal, y éstas se encargaron de sembrar el horror. Odio menciona que las entidades del mal son conquistadores y el creador dice que éstas sembraron el horror, refiriéndose a que estaban causando caos en el mundo de los sueños en vez de afectarlo vía alterar la realidad, decir en un mundo consumido por el odio, la locura, las mentiras y el miedo se refiere a que las entidades están sueltas en el mundo de los sueños y están causando caos en este, siendo la única excepción Luna ya que ella es la que causó todo ese caos en primer lugar. Bueno, ya como último punto, será tratar otra vez con la supuesta velocidad inconmensurable. Pasemos con la hazaña más fácil, y es que Stephen voló desde la nada hasta el mundo de los sueños. Esto no es inconmensurable porque la nada no es una dimensión separada del mundo de los sueños, están en el mismo espacio y la nada está en las profundidades del mundo de los sueños, aparte es un lugar al que se puede acceder cayendo como se dio a El Guaridán cayendo a la nada desde la superficie. De todo poder. Y mientras caía,
pude ver cómo destruía el palacio, y de allí surgieron las entidades. Cosa que desmerita que sea una dimensión separada, las caídas funcionan con la gravedad, lo que significa que la nada y la superficie desde donde cayó el guardián son el mismo espacio, y la gravedad empuja al guardián hacia la nada, que está debajo y Stephen solo voló a la superficie. Lo cual sería una hazaña de velocidad infinita en vez de una inconmensurable. La segunda es ya la de los supuestos scans, donde supuestamente los personajes se mueven a una velocidad adimensional. El problema de esto. Bueno, la mención no dice que se desplaza por el tiempo, dice que se mueven por dimensiones de espacio y tiempo. También el hecho de que Proyecto Cabra afirme y use de ejemplo al mundo de los vivos manda a la escala por la borda, pues el mundo de los vivos es un universo normal, solo que infinito en tamaño. No hay nada que diga que se mueven específicamente a través del tiempo sino del espacio y el tiempo, lo cual es algo vago para dar una velocidad inconmensurable. También el hecho de que el propio Proyecto Cabra dice que lo deja a interpretación directamente debilita aún más esto, pues al no dar una respuesta clara o directa sobre lo que significa exactamente esa velocidad adimensional, se deja espacio para la ambigüedad, lo cual invalida el uso de esa afirmación como, siendo que nuevamente se mueven a través del espacio y el tiempo y no solo del tiempo lineal. También la mención de velocidad adimensional no es algo especial como tal, pero incluso de ser así, carecer de algo en sí mismo no te hace estar por encima de tales cosas. En ese sentido, cualquier cosa incorpórea es adimensional, carece completamente de altura, anchura o profundidad, existiendo como algo no físico, y sin embargo no son necesariamente inconmensurables y todavía se mueven libremente por el espacio. Incluso la energía es adimensional y aún necesita tiempo para existir, y la mayoría de cálculos utilizan aunque sea una dimensión, como la fórmula de trabajo que es la energía necesaria para ejercer una fuerza a través de un objeto que se desplaza a lo largo de una trayectoria determinada, tratada en sí como un objeto unidimensional. También es raro que siendo un espacio adimensional los personajes tienen dimensiones visibles tales como la altura, y se mueven hacia adelante y hacia varias direcciones, lo que prueba que tiene direcciones diferentes. Incluso Luna puede flotar, algo que no debería de ser así si se supone que es adimensional, debido a que sería un lugar sin dimensiones y por ende no deberías poder hacer algo como flotar, que es elevarte en el aire. También el mundo contiene cosas como estrellas, o directamente tiempo propio. Todd, tu madre murió hace mucho tiempo. ¿No lo recuerdas? Lo siento. Paso tanto tiempo dormido que no soy consciente del paso del tiempo. Las estrellas se veían al final del túnel de los ojos del vigilante. Nosotros somos seres pacientes, pero no dejaba de pensar en el peligro que corría mi padre por cada segundo que pasaba, y el tiempo en el mundo de los sueños es muy relativo. No es adimensional como tal, esas menciones solo sirven más para mantener el hecho de que es un plano abstracto a que realmente sea uno sin ninguna dimensión. En fin, que ya terminando de explicar las cosas, pues ¿qué nivel tendrían estos personajes? Bueno, todos escalan a una velocidad infinita por hazañas que ya expliqué antes, así que estamos bien. Ahora en cuanto a capacidades físicas, pues, serían solo edificio pequeño, si así es solo edificio pequeño. Al principio les quería dar pueblo porque Odio hizo una tormenta de arena que Douglas dispersó, misma tormenta que dio nivel pueblo, pero el problema es que asumía que la tormenta llegaba al horizonte, cosa que al final no resultó ser cierta, por ende la tormenta queda en tamaño desconocido, por ende toda la escala se cayó y me vi obligado a descartar el nivel pueblo. En fin, porque son edificio pequeño. Lo son debido a la cantidad de energía que puede producir Odio gracias a su tamaño. Básicamente calcule el tamaño de Stephen para después calcular el tamaño de Odio usando a Stephen, después al sacar la medida de la mitad del cuerpo, lo multiplique por 2 para obtener el tamaño completo, viendo que Odio en total mide 32 metros, después saque su peso usando el de una persona normal, debido a que Odio tiene forma humana, lo multiplique y dio 427.211 kilogramos, y ahora al calcular su GP dio un total de 0,016 toneladas de TNT, calificando para edificio pequeño. Y bueno, Douglas lo detuvo de un golpe y lo aturdió, claramente escalando de él. Antes tenía pensado usar su energía cinética, ya que esa dio edificio de 0,46 toneladas, pero como Odio tiene velocidad infinita, no se puede usar esa la energía cinética, así que ni modo, los personajes quedarían así. Till edificio pequeño con velocidad infinita. El guardián de los sueños edificio pequeño con velocidad infinita.
Douglas edificio pequeño con velocidad infinita y multiversal bajo en Axe de creación. El creador edificio pequeño con velocidad infinita y multiversal bajo porque mínimo debería ser comparable a su hijo. Una cosa rápida, el guardián no escala de esto porque él no puede crear cosas a diferencia del creador. Y las entidades del mal, odio, locura y mentira quedarían en edificio pequeño con velocidad infinita.